guardeu silenci, que la gent que està aquí us intentarà fer el millor possible i que, no sé, que valoreu una miqueta l'esforç. I, bueno, començarem presentant la taula presidencial. En primer lloc està el senyor director Josep Pasqual Martí. Rosa María Pérez, Peris. Y Rosa María Linares, la presidenta de la mesa. Buenas tardes. Me llena de orgullo y satisfacción. Soy el presentador principal de... Carlos, no te emociones, que aquí también estoy yo. Sí, bueno, pero aquí el rei soy yo. Venga, va, no te emociones. Vosaltres no esteu a soles i nosaltres també formem part d'aquesta presentació. Nosotros algunos sentimientos y experiencias que hemos vivido a lo largo de estos años. Yo recuerdo hace 6 años que llegué a España, tan pequeñita y desorientada. Bueno, ya había llorado mucho porque el español me parecía chino. Recuerdo a esos compañeros que me decían, mira, esto se llama anillo. O aquella profesora de ciencias naturales que me decía, cuando respondes a una pregunta, el por qué se escribe todo junto. Y por todo lo que hemos vivido estos años de secundaria y bachiller, quiero darles las gracias en el nombre de todos mis compañeros, a los profesores, que nunca los olvidaremos. La verdad es que han tenido un papel muy importante en nuestra educación y en nuestra formación. Sin ellos no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Esperemos que ellos tampoco nos olviden a nosotros. En segundo lugar, nuestras gracias se dirigen también hacia los padres. Estos seres que han estado a nuestro lado desde el día en que nacimos hasta hoy, allí apoyándonos. Así que todo lo que deseamos es que estos años de secundaria y bachiller nos hayan servido mucho y que los podamos recordar toda la vida. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la diversidad de especies que existen en el mundo estudiantil. He aquí la especie del estudiante ejemplar y el estudiante real. Hay una gran diferencia. Observen. Publicidad encubierta. Todos conocemos ese momento en el que una drosofila, comúnmente conocida como mosca, interrumpe una clase y origina una situación caótica. també tinc el deure d'advertir-vos que aquest no és pas el tipus de discurs que ja havia planejat per des d'un principi. Vaig pensar a fer alguna cosa diferent a la resta d'actes de graduació,
un discurs sorprenent i innovador, però després de donar-li 100 voltes a com anava a començar, vaig arribar a una conclusió, i vos la diré quan vos convença que he pres una bona decisió. Ahora viene la parte en la que se supone que tengo que hacer un monólogo, pero no lo voy a hacer yo solo porque no me apetece. Se supone que tiene que hacerlo Rubén, que no sé a qué espera para venir. Yo no salgo. Bien, los chicos son esa especie que cada año se empeña en que este salón de actos parezca el Polo Norte todo lleno de pingüinos, pero no será por la temperatura. También parecéis todos los hijos de Camacho. Para el sector... Para el sector no futbolístico quiere decir que tenemos los aspersores abiertos. Pero bueno, ya que hemos empezado con los sobacos, vamos a seguir. Esta es una situación que a todos nos ha pasado. Estás tú en clase atendiendo súper concentrado al vuelo de la mosca que acaba de entrar por la ventana. Tú la ves que va dando vueltas y en ese justo momento te llega esa fulminante ráfaga de Axe de 2,39 en el Mercadona, que no sé por qué cojones todos los tíos llevamos el mismo puto Axe. O sea, nos pensamos que nos van a llover días del cielo y no, el anuncio es mentira. Los padres, especialmente las madres, son una especie que ha evolucionado con el tiempo. Sí, las madres han desarrollado un quinto sentido para identificar cuando nosotros no estamos haciendo lo que toca. Por ejemplo, estás tú sentado en el ordenador haciendo un trabajo porque la profesora de filosofía te ha mandado una redaccioneta de no res. Mira, una redaccioneta de no res, los cojones. Pero tú necesitas tu minuto de respiro, un minuto de redes sociales, a ver qué dicen las masas, esta movida. Pero y cuando vas a entrar se produce la tragedia. Se empieza a escuchar un leve susurro que se va intensificando conforme pasan los segundos. Se oyen pasos apocalípticos. Tú decides no girarte, no hacerle frente al peligro, como si eso supusiera la infinita protección de esconderte debajo de la manta cuando estás tumbado en la cama. Como diciendo, aquí no tiene huevos a entrar ni Dios. Pero ya cuando notas el airecillo en la colleja, no tienes más remedio que girarte. Ahí está. Tu madre en bata. Echando humo por la nariz y fuego por la boca. Y en ese momento te lo dice. Rubén, ¿qué haces en el 20? ¡Idiota! Han passat des que ens vam veure per primera vegada. 6 anys han passat des que ens vam reunir per primera vegada. 6 anys han passat des que vam fer classe així per primera vegada. I avui, 6 anys després, en el mateix lloc on va començar tot, s'acaba. No tot és igual. No vos el creeu. No tot és igual ni és el mateix.
Presupós que les coses no són fàcils. Presupós que tindre una carrera no vol dir tindre un treball. Però que ningú us enganye. La empleabilitat està en relació directa a la formació. I el gremio de Gustavo Martingazo, que és un escritor que us aconselle, dia recentment, al parlar en un article en contra de la cultura del diners i a favor de les 1000 maravilles que tenim al voltant. Lo maravilloso nos enseña a ver lo más cercano con los ojos de la gratitud y el asombro. Ojalá al llarg d'estos 6 anys que heu estat entre nosaltres us hàgim ensenyat a veure el món amb els ulls de la gratitud, de la curiositat i segurament que no sé si està ben dit en castellà, en valencià, però d'això que es diu l'admiració, l'assombro. Moltes gràcies, bona nit i recordem sempre que vau ser alumnes de l'IES Penyagolosa. Gràcies. Beltrán. Francisco Heredia Maña. Javier Ábalos Ibáñez. Joel Castillo Díaz. Sergio Ramírez Teruel. Víctor Hernández Balfavor. Andrea López Aguado. Marta Mesetet Casel. Silvia Mulata Guzmán. Laura Ortiz Bermejo. Joan Palares. Adriana Arroyo Prats. Miguel Salgado. Luis Corcoles Molina. ¡Guapo! Guillermo Flores Catalán. ¡Guapo! Laia Phil Mas. Paolo de Guardiola. Javier Martínez Martínez. Bueno. Víctor Nebot Valverde. Ella Paloma. Elena Rocchio Rubio. María Salvador Luciano. Clara Salvador Escric. Diego Traver Larraz. Beatriz Leis Hurtado. Virginia Median Santamaría. Claudia Porcal Hernando. Paula Ripollet Ballester. Y Lorena Baez Albert.